Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires a este primer encuentro del curso de introducción sobre criptoactivos y billeteras digitales. Como ustedes saben, este es el primer encuentro. Nos vamos a seguir cursando esta actividad el próximo miércoles, el siguiente lunes y finalizando el miércoles 12 de julio. Siempre en este horario de las 14:30 horas vamos a estar conectándonos con este mismo enlace de acceso. Igualmente van a recibir siempre un correo electrónico recordándoselo. Este curso, además de ir por la vía de estos encuentros sincrónicos a través de esta plataforma Teams, va a tener un aula virtual generada en el campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Una vez que terminemos el encuentro de hoy, van a poder acceder a esta otra plataforma, pero para eso lo primero es que acrediten su asistencia en este encuentro a través del formulario que les estoy dejando en este momento en el chat. Entonces, el paso primero sería que acrediten su participación y al terminar este encuentro van a recibir un correo electrónico en el cual se les va a detallar que ya está disponible el aula del campus con el material y demás. Ahora bien, para dar inicio va a tomar la palabra el doctor Mariano López, abogado adscripto de la Secretaría de Planificación de esta Corte. Muy buenas tardes a todos, que tengan una buena jornada y que hayan tenido también una buena jornada durante el día. Primero, agradecerle al Instituto de Estudios Judiciales, Camilo Fasano y todo el equipo, como siempre, por toda la asistencia y la logística que es siempre impecable. Agradecerle también a ustedes la participación en este curso, en el cual tengo el honor, en mi caso, en mero carácter de moderador, pero con un honor de presentarles al doctor Julio Bustamante Loader. Julio lo conozco ya hace unos años en el marco de un convenio que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia con el Banco Central, y desde allí, no solo de su calidad profesional, también, sino desde el humano, he tenido la oportunidad de conversar en el transcurso de estos años, y en esta ocasión para desarrollar un curso sumamente interesante y creo que importante en el ejercicio de la profesión y de la judicatura. Así que en ese marco, bueno, bienvenido Julio Bustamante. Él es abogado, magíster en Derecho Bancario y especialista en Legaltech. Desempeña sus funciones, como les comenté, en el Banco Central de la República Argentina desde el año 93. Actualmente integra el área judicial del Banco Central. Anteriormente se desempeñó como interventor judicial en varias ex entidades financieras, así como también desarrolló trabajos de consultoría en distintos países de Centroamérica y en el Caribe, en materia de reestructuración de bancos y seguros de depósito. Ha expuesto como docente en diversos seminarios sobre criptoactivos y derecho y en áreas de regulación específica del Banco Central, así que no solo por la función, sino por su actividad docente, es un especialista en la temática, por lo cual nuevamente, Julio, te damos la bienvenida y te dejamos en uso de la palabra para el desarrollo de este curso. Bueno, Mariano, muchas gracias. Camilo, gracias por asistirnos. Gracias, grupo, por estar presente. Un poco cuál es la idea de poder brindar esta charla sobre criptoactivos, criptomonedas y derecho. Es invitar a los funcionarios judiciales a que tengan no solamente un conocimiento técnico, un conocimiento conceptual de muchos de los denominados criptoactivos y cómo funcionan, cómo operan, cómo los conocemos, sino entenderlos desde el punto de vista del derecho. Lo que estamos buscando con Mariano es, a través de estas charlas, es que ustedes tengan los conocimientos básicos para que puedan reconocer la materia cripto, genéricamente hablando, al momento en que se les plantee una cuestión en un expediente judicial. Esto es, ¿qué puede llegar a ser un juez, una jueza, un secretario, una secretaria cuando una parte de un expediente les plantea una situación cripto? Llámese en derecho civil, derecho penal, derecho laboral. Esto es, entonces, un curso de derecho. Es como me gusta definirlo a mí. No es un curso de tecnología, sino que es un curso dado por un abogado para abogados, que claramente vamos a tener una cuestión tecnológica
que van a trazar nuestras 4 reuniones, nuestras 8 horas casi 8 horas de curso, pero que esencialmente vamos a hacer un análisis transversal del derecho y los criptoactivos. Bien, antes de arrancar, les hago una propuesta. Lo mejor que nos puede pasar es que a medida que voy desarrollando la charla, ustedes vayan preguntando todos aquellos aspectos que les generan dudas o que les quede dando vuelta con algún concepto. ¿Por qué? Las charlas tienen una lógica pedagógica determinada. Dentro de esta lógica pedagógica, la primer charla tal vez probablemente sea la más árida de todas, porque es donde vamos a repasar conceptos tecnológicos. Recién en la segunda y tercera charla vamos a tener la posibilidad de enlazar estos conceptos tecnológicos con áreas de derecho, que van a ser esencialmente civil, comercial, penal y laboral. Bien, pero no esperemos, o los invito a no esperar hasta el final de la charla para hacer la pregunta. ¿Tienen duda? Levanten la mano digital. Camilo, Mariano o yo los vamos a atender en el momento y vamos a ir ampliando los conceptos que los necesitemos. ¿Bien? Vamos a empezar. Julio, ¿te aparece el botón este de controlar? Ahí está, Bien. sí. Perfecto. Bien. Ahí está, Camilo, gracias. Sí, le estaba diciendo justo a Camilo que estoy un poco desacostumbrado al Teams por exceso de uso de Zoom. Así que bueno, ya está. A ver, ¿qué es lo que tenemos que primero pensar antes de empezar a hablar de criptoactivos? Lo que tenemos que empezar a pensar como abogados y abogadas, más allá de la función judicial que en este caso ustedes desarrollan, es dónde estábamos, dónde estamos actualmente y hacia dónde queremos ir. Entonces, tenemos que pensar a la función judicial como una función plena de desafíos, plena de invitaciones, de evolución, claramente, y plena de aspectos que debemos considerar para mejor poder desarrollar la función. Ahora, estos cambios lo que nos invitan es no solamente a estar actualizados a través de las capacitaciones, sino a despejar la cabeza. Es tener una cabeza abierta para poder incorporar al trabajo diario todas aquellas herramientas, llámense tecnológicas o no tecnológicas, que nos permitan realizar un mejor trabajo. Nosotros lo que estamos viendo ya desde el 2011 a esta parte es una evolución, si quieren, permanente, sin detenciones, gradual, paso a paso, que se ha acelerado a partir del 2020 con la pandemia, claramente, pero que ya arranca desde el año 2011. ¿Con qué arranca en el año 2011? Con la ley 26685, que es la ley nacional. Les hago un comentario, esencialmente mi función es de regulador federal. Entonces, la mayor parte de mis comentarios van a ser sobre leyes nacionales y federales. O sea, pido disculpas por el tema de la jurisdicción desde el vamos. Pero asumo que en algún aspecto de todas estas menciones existe la ley provincial del caso. Bueno, les comento la ley 26685, donde el legislador, justamente a pedido del Poder Ejecutivo Nacional, lo que hace es sancionar un cuerpo legal donde ya prevé que la utilización de expedientes electrónicos, documentos electrónicos, firmas electrónicas, van a tener la misma validez que todos aquellos formularios, documentos y expedientes en soporte papel. Este fue el primer paso. Advirtamos, año 2011, hoy estamos en el año ya 2023. Tenemos al menos 12 años de recorrido. Lo que sí vimos, por lo menos desde el que, en el caso de la provincia de Buenos Aires, tenemos el sistema Augusta, que, si mal no recuerdo, se encuentra ya lanzado y operativo en el año 2013, que ha tenido
sus cambios, ha tenido sus modificaciones, ha tenido distintas implementaciones, pero siempre desarrollando desde el punto de vista digital la función que antes era completamente en soporte papel. Ahora yo les comentaba, ¿cómo nos encuentra el año 2020? Vamos a situarnos en el año 2020, en marzo del 2020, cierra el país. Directamente el Poder Ejecutivo Nacional decide que se corten todas las actividades, tanto profesionales, laborales como sociales, a causa de la pandemia, y esto incluye la función judicial. Desde las cortes jurisdiccionales, nacional, provincia de Buenos Aires, otras jurisdicciones, se empiezan a tomar decisiones para implementar la función judicial desde el punto de vista total y completamente digital. Ahora, la pregunta entonces que deberíamos hacernos, y si quieren a esta altura retórica, es cómo nos encontró a nosotros esta implementación de la función judicial digital en pandemia. Y yo les diría que a la mayoría, o sea, tanto de un lado como al otro del mostrador, nos encontró expectantes y viendo cómo nos encuadrábamos en la función plenamente digital. Porque hasta ese momento veníamos viviendo un híbrido que contenía sorteos digitales, tenía notificaciones electrónicas, teníamos los domicilios electrónicos, teníamos la posibilidad de subir escritos a las plataformas de administración judicial, pero la posibilidad de implementar la función sin participación física se da justamente en la época de pandemia. Y ese fue el gran desafío que como funcionarias y funcionarios tuvieron que asimilar en un muy corto plazo de tiempo y con muchísimas restricciones en cuanto a las funcionalidades. ¿Por qué? Porque lo teníamos que hacer no ya con el hardware y el software provisto por las Cortes Supremas, sino que lo teníamos que hacer con el hardware propio, con la internet que podíamos utilizar desde nuestros domicilios y viendo cómo todo ese software se podía llegar a cargar en nuestras computadoras personales y teléfonos celulares. Ahí es donde nos encuentra esencialmente la pandemia y la función judicial. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros vemos que en el año 2020 tuvimos, si quieren, una suerte de explosión en cuanto a digitalización plena de la justicia, pero vemos que a partir de 2021, no hubo un avance significativo que acompañara todas aquellas ideas, acuerdos, resoluciones que se adoptaron para nuestro trabajo. Pero es ahí donde ya nos encuentra lo que se denomina dentro de la estructura del derecho la justicia 4.0. A ver, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de justicia 4.0? Hablamos de una evolución en materia de administración de justicia con aspectos similares a lo que fue la evolución o revolución industrial. Esta evolución o revolución industrial la podemos dividir en 4 etapas. Fíjense ustedes, justicia 4.0, 4 etapas de la evolución industrial. La evolución industrial arranca ya por el siglo XVII con la migración del trabajo rural a las urbes, siglos XVII y XIX. La segunda revolución industrial la vamos a encontrar con la industrialización y evolución de procesos industriales, incorporando la producción en masa, bien entrado ya el siglo XX, avanzando ya casi a finales del siglo XX, allá por los años 70, 80, a la tercera revolución industrial, que es la incorporación de procesos de industrialización con componentes digitales en sustitución de los componentes analógicos, para encontrarnos ya en el siglo XXI, en este inicio todavía, en este primer cuarto de siglo del siglo XXI, en lo que denominamos cuarta revolución industrial, que es la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos tecnológicos. Ahora,
pensemos de vuelta solamente en la evolución de la justicia. La vamos a encontrar, obviamente, hasta principios del siglo XXI, yo les comentaba, 2011, 2013, con una justicia solamente en soporte papel. Todas las actividades son en papel y con labor totalmente presencial. ¿Qué es lo que vemos? Comentábamos, segunda parte, años 2011 en adelante, digitalización de la justicia. ¿Qué partes se encuentran digitalizando? Se encuentran digitalizados aquellos procesos que pueden ser sistematizados y automatizados. ¿Dónde nos encuentran? Nos encuentran dando, si quieren, los últimos pasos en esta evolución digital para adentrarnos a la tercera etapa de la evolución judicial, que es la incorporación de la inteligencia artificial en dos aspectos principalmente del trabajo judicial, que es la sistematización / automatización de procedimientos y la predictibilidad. Dentro de este doble aspecto, aquellos que se encuentran en etapa de prueba, o sea, ya estamos ingresando dentro de esta tercera revolución industrial a los que se denominan sandbox o cajones, o sea, areneros de prueba, pruebas piloto sobre aspectos de sistematización y automatización de procesos judiciales. Ahora, el concepto que tenemos que entender cuando hablamos de inteligencia artificial es aquella capacidad de algunas tecnologías de poder reconocer y conocer procesos reproduciendo facultades cognitivas y en lenguaje natural que hasta hace muy pocos años le estaba reservado solamente al ser humano. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que busca o qué es lo que se pretende a partir del desarrollo de la inteligencia artificial? Es mejorar los aspectos de trabajo automáticos y sistemáticos para darle más tiempo, más espacio al trabajo cognitivo del hombre. Que claramente en algún punto la inteligencia artificial participa también dentro de este trabajo cognitivo, pero ya estamos hablando de etapas todavía en exploración. Cuando hablamos también de justicia 4.0, lo que tenemos que pensar es en aquellos conjuntos de principios que tienden a principios, digitales y de innovación. Y tiene todo, ¿sí? Responsabilidad de los buscadores. A ver, se escuchó con mucho eco, Eduardo. No, ya están abiertos los micrófonos para que puedan interactuar. Seguramente se abrió el micrófono. Ah, ok. Perdón. Entonces, lo que estamos viendo dentro de la justicia, estos primeros pasos de justicia 4.0, es cuál va a ser el papel que se le va a asignar a la inteligencia artificial en el trabajo diario de la administración de justicia. Entonces, si bien nosotros pensamos, y bien pensado, que la inteligencia artificial es una herramienta que nos debiera permitir trabajar mejor en nuestras funciones, lo que también tenemos que pensar es cuánto podemos llegar a confiar como funcionarios judiciales en la inteligencia artificial. Y esto es lo que en Europa se denomina opacidad de la inteligencia artificial. Cuando hablo de Europa, hablo de la Comunidad Europea. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es lo que debiéramos pensar? Lo que debiéramos pensar es quién es la persona que va a desarrollar el programa de inteligencia artificial que vamos a utilizar. ¿Cómo se va a nutrir de información ese programa y cómo va a evolucionar o autoevolucionar el programa a través de sus propias facultades cognitivas
y qué tipo de información se va a encontrar cargada en esos programas. Todos estos tres aspectos que le acabo de nombrar son aquellos aspectos por los cuales deben permanecer los funcionarios en permanente alerta, porque lo peor que nos puede pasar es que el programa que se vaya a utilizar en forma predictiva, no ya de automatización de tareas, sino en la fase predictiva de las sentencias, puede llegar a ser o llevarnos a tener una propuesta que no es la correcta ni es la que pretendemos. ¿Y hacia dónde estamos yendo con estas alternativas? Lo que estamos tratando de prever es que los principios procesales del debido proceso adjetivo, del conjunto de garantías constitucionales que se encuentran contenidas en las leyes procesales que nosotros debemos utilizar, que estamos hablando de ley existente, juez imparcial, juez competente, garantías del debido proceso, derecho a la defensa en juicio, se encuentren plenamente receptadas dentro de un proceso del tipo digital. Que esto es lo que nosotros vamos a denominar como principios digitales, principios de garantías digitales. Perdón. Del debido proceso digital. Entonces, a este conjunto de garantías constitucionales que hacen al debido proceso vamos a tener que incorporar otras garantías que hacen a la pertenencia digital, que es esencialmente el conocimiento de la tecnología y la confianza en la tecnología. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, lo que tendríamos que evaluar, entonces, ¿cuáles son los riesgos que tenemos íncitos en el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia? Y tienen que ser riesgos reconocidos. O sea, no existe tal vez el proceso de ningún riesgo. Todo procedimiento conlleva algún tipo de riesgo. El tema es que, si recordamos los términos del Código Civil, existe la prohibición de generar daño y que si el daño se encuentra generado, tenemos las obligaciones de reparar el daño. Nosotros lo que tenemos que estar pensando es, dentro de esta estructura de bancos de prueba, es cómo evitar que la tecnología dañe nuestro proceso garantista. Bien. A ver. Pensemos, dijimos, año 2011, 2013 con Augusta. En el año 2017, en la ciudad de Buenos Aires, se crea el primer programa de inteligencia artificial predictivo en conjunto entre el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y el Laboratorio de Inteligencia Artificial de la UBA. Este programa se llama Prometea, ¿sí? ¿Qué es lo que permite Prometea? Prometea avanza sobre los dos aspectos de la inteligencia artificial. Avanza tanto en su fase de la automatización como en su fase predictiva. Dentro de la fase de la automatización, lo que posibilitó Prometea es que en promedio el 75% del trabajo administrativo del Ministerio Público Fiscal lo haga directamente el sistema. Estamos hablando de los procedimientos automatizados. Ahora, lo que también posibilita Prometea es tener dictámenes en forma predictiva. ¿Esto qué es? El sistema puede predecir y proponer un dictamen frente a un expediente determinado. Ya no hablamos en la generalidad, sino de expediente por expediente. Prometea no solamente tiene la capacidad de leer la totalidad de los antecedentes en la materia, la totalidad de los dictámenes anteriores, la totalidad de los fallos de la Ciudad de Buenos Aires, sino que tiene enlazado un asistente virtual a través del cual
el funcionario del Ministerio Público que esté previendo realizar un dictamen le va a dar mayor contexto y datos a los generales. En base a ello es que Prometea propone un dictamen, pero claramente ese dictamen va a tener que estar firmado por funcionarios. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que es solamente una herramienta que tenemos, pero no es la sustitución de la labor cognitiva que tenemos como funcionarios judiciales. Y solamente me incluyo a los fines pedagógicos. Por favor, nadie confunda los roles. Ahora, el mismo laboratorio, lo que también ayudó a generar es un segundo producto que se denominó Pretoria. Sí, tenemos, la verdad, dos nombres griegos bastante lindos, por cierto. El laboratorio diseñó para la Corte Suprema de Justicia de Colombia este sistema de inteligencia artificial denominado Pretoria, que lo que le permite a la Corte colombiana, la Corte Nacional de Colombia, es ya tener fallos predictivos en cuestión de segundos. Bien, 10 segundos en lo que tarda Pretoria en proponerle un fallo a la Corte. Ahora, ¿sobre qué aspectos está pensado Pretoria? Es para trabajar sobre determinados expedientes judiciales y no sobre todos los aspectos. Esencialmente son aquellas acciones de tutela y de amparos de salud que llegan a la Corte, por lo que tengo visto, por miles por día. Entonces, Pretoria lo que hace es analizar todo, Prometea, analiza todo lo existente y solamente en cuestión de segundos le ofrece a los ministros una solución posible. ¿Dónde nos encuentra en la provincia de Buenos Aires? La provincia de Buenos Aires ha dado pasos significativos dentro de estos bancos de prueba. Hasta ahora el que conozco yo claramente es en la jurisdicción de Morón. Los juzgados civiles, el Civil 11, ya utiliza inteligencia artificial para determinar la viabilidad de determinado tipo de acciones judiciales. Ahora, lo que tenemos que pensar, ¿sí? Y tratando ya de llegar al final de esta introducción a la idea de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial no es un programa. Bien, la inteligencia artificial no es un programa que podamos comprar, perdón, es un programa que tenemos que desarrollar. Entonces, no solamente tiene que estar trabajando en este producto denominado inteligencia artificial un abogado o grupos de abogados. Estos grupos de abogados tienen que estar trabajando juntamente con informáticos y en su gran conjunto liderar una tarea con un objetivo posible y determinado. Pero esencialmente tienen que tener la cantidad de personal necesario y los fondos necesarios para que no quede solamente en una mera declamación. Y esto vale decir que al menos hasta el mes de mayo de este año, el 30% de los juzgados de la provincia de Buenos Aires se encuentran vacantes. Ahí yo le pido a Mariano que me corrija si tiene un número distinto. Pero la situación no mejora a nivel nacional y federal, donde vamos a encontrar que en promedio tenemos el 25% de los juzgados vacantes. Entonces, esto nos lleva a pensar que claramente hay aspectos que tienen que ser mejorados porque no podemos tener un buen desarrollo, una buena implementación de la justicia sin jueces ni personal que asistan a los juzgados. Y obviamente en la medida del límite del personal es que tenemos que extremar que la función que tienen que desarrollar aquellos funcionarios que ya se encuentran cumpliendo titularidad de juzgado o subrogancia de juzgado, tiene que dedicarse esencialmente a lo cognitivo y todo aquello que pueda ser automatizado que se haga. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta primera parte? Bien, sigamos. Entonces, vamos a entrar ya a la parte de conceptos sobre la blockchain y criptomonedas. ¿De qué hablamos de blockchain y de qué hablamos de criptomonedas? Ustedes tienen que pensar que, si bien para algunos
los conceptos pueden resultar novedosos. Lo que sí es cierto es que los primeros avances en investigación de la blockchain, esto es, de tener una cadena de datos, una cadena de bloques enlazados entre sí, que permitan generar una validación de participantes y validación de documentos cargados en forma completamente segura, data del año 1991. O sea, señores, ya llevamos casi 30 años de evolución en la blockchain. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es lo que impidió o por qué nosotros recién estamos ahora, llámese el ahora en los últimos 3, 4 años, pensando en materia de blockchain? Porque en realidad la blockchain y las criptomonedas estuvieron en una etapa de desarrollo técnico durante 20 años, o casi, yo diría, casi 20 años. ¿Por qué? Recién en el 2008 es cuando surge este white paper o protocolo que se llama Bitcoin, un sistema de pago electrónicos entre pares. ¿Sí? Ahí está puesto en inglés como es el original, pero es Bitcoin, sistema de pago electrónico entre pares. ¿Y ustedes recuerdan qué es lo que pasó en el 2008? Si ustedes después se ponen a repasar... Perdón, ¿sí? Surgieron justamente las criptomonedas. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo en este momento. A ver, sí, claramente surge este protocolo que le estoy diciendo con el Bitcoin, primer criptomoneda, y ahí yo lo que estoy viendo, que uno de nuestros compañeros o compañeras está diciendo crisis internacional financiera, quiebra de Lehman Brothers. Efectivamente, eso es lo que precedió a la emisión de este protocolo sobre pagos de comercio entre pares. Entonces, me siguen ahí, cargando... Julio, desconfianza de muchos, también menciona desconfianza de muchos ciudadanos en el chat. Sí, el desconfianza. tema de los bancos y las monedas tradicionales también mencionan. Exactamente. Eso es lo que sucedió en el 2008. Y no es casual que en el 2008 Satoshi Nakamoto, que por lo que se considera no es una persona, sino que se asume que es un grupo de matemáticos e informáticos, deciden emitir este white paper. Este protocolo que en esencia lo que nos muestra que es posible realizar sistemas de pago entre pares sin ningún tipo de intermediario. Justamente ¿por qué? Porque habíamos visto ese mismo año que se cayeron los principales intermediarios, que los reguladores de los intermediarios, la verdad, no vieron la crisis por venir, que mucha gente que tenía sus depósitos de moneda tradicional en esos intermediarios los vieron fugarse o evaporarse. Entonces dijeron, tal vez sea un buen momento. Y entonces, ¿en qué consiste la operativa de este nuevo sistema de pago entre pares? Y consiste esencialmente en montar arriba de una blockchain un sistema de pago. Entonces, esta blockchain, sistema de bloques, recuerden, evolución desde el año 91, lo que permite es realizar pagos de manera segura, sin intermediarios, a favor de otro par y en forma totalmente trazable y auditable. ¿Por qué segura? Es segura, o sea, vamos primero, ¿qué se carga adentro de esta blockchain? Adentro de este sistema informático se van a cargar todos aquellos datos que sean necesarios para que se considere que una criptomoneda o un criptoactivo existe y que puede ser transferido a un tercero. ¿Sí? ¿Por qué seguro? Porque para que pueda existir esta transferencia, ida y vuelta entre pares, va a haber dos tipos de claves, se llaman claves asimétricas, criptogramas asimétricos. ¿Por qué? Transforman a través de una clave conceptos legibles en conceptos ilegibles,
para los cuales se necesitan dos tipos de clave. Una clave pública y una clave privada. Ya se habían realizado determinados tipos de pruebas para avanzar sobre pagos electrónicos en una estructura más chiquita dentro de programas de Internet, pero no habían tenido ningún tipo de resultado. De hecho, fueron a la quiebra. En 2008 sale white paper de Satoshi Nakamoto sobre el Bitcoin. 2009 se empieza a trabajar con el Bitcoin, pero recién a partir del año 2014-2015 vemos realmente las primeras operaciones. O sea, que el Bitcoin funcionó en forma lúdica, o sea, como juego, simplemente le diría para nerds de la informática, durante 5 años. Y recién cuando el mercado empezó a considerar la posibilidad de tener una criptomoneda como un activo virtual que podía ser utilizado para pagar servicios, para cancelar obligaciones, es donde se les empieza a dar el real contenido o la real significancia a estas criptomonedas. Y vemos que es allá por el 2017 cuando recién tiene un crecimiento exponencial, llegando a tener un valor de casi $70.000 por unidad de Bitcoin. Hoy el valor, si alguien lo sigue, anda cerca de los $30.000. Y uno de los aspectos que claramente tenemos que tener en cuenta es que justamente son activos muy versátiles y de un valor muy volátil. ¿Por qué? Porque justamente no hay un activo real, o sea, del mundo real, físico, subyacente, que pueda decir este criptoactivo vale lo que existe por debajo de esa realidad virtual. Entonces, el valor se lo está dando el mercado, justamente por acuerdo de partes, se lo da por la extrañeza de las criptomonedas y se la da por la limitante generalmente en la cantidad de criptomonedas circulantes. Julio, Ahora, sí, perdón, Mariano. ahí justo hace un comentario Martín Sheridan, que en el año 2014, en un libro, Santiago Siri, propuso al país comprar el 1% de sus activos en bitcoins, ¿no? Como dato de interés que puede haber servido para el tema de la deuda externa, ¿no? Lo dice en modo de comentario de diario el lunes ya ahora, ¿no? Pero bueno, en ese momento ya había algo escrito vinculado a lo que podía llegar a ser el bitcoin, ¿no? Claramente, yo tuve la oportunidad de escuchar, creo que fue el año pasado, un podcast de Martín Siri. Justamente es un tipo que está muchos pasos adelante del resto, es un informático. Él ya reconocía la capacidad que tenía en aquel momento las criptomonedas y tenía un... ¿Perdón? Bueno. Tenía una expectativa. A ver, discúlpame, Camilo. Si podés silenciar los micrófonos va a ser mejor. Estamos. Gracias. Ya reconocía la capacidad o el potencial, hay que ponerlo de esa forma, que tenía el Bitcoin para poder ser utilizado como unidad de pago. Ahora, es bueno el comentario, pero no dejemos de pensar que El Salvador, que es el primer país, la primera república en adoptar el Bitcoin como moneda de curso legal, la compra que hizo de Bitcoin para el país hoy por hoy es deficitaria. Porque los compró en un momento donde el Bitcoin salía mucho más caro de lo que valen hoy. De todas formas, como dice su presidente, la decisión del país es a largo plazo y no es transaccional. ¿Qué quiere decir? Que no lo usa como moneda de ahorro para todos los días, sino que la idea que tiene la República de El Salvador es ver el Bitcoin a muy largo plazo. Pero bueno. En ese marco, pregunta Ricaba, Raúl, ¿cómo jugaría en la base monetaria de un país el Bitcoin? De la misma forma que juega en la base monetaria cualquier tipo de moneda. Bien, nosotros pensemos
que la base monetaria se conforma sobre lo que tenemos más lo que está en circulación. O sea, tendríamos que prever, y esto hay que verlo más que como un Bitcoin, como un tipo de moneda digital que se llaman CBDC, Central Bank Digital Currencies, cómo juega en su contexto todo el conjunto de monedas de curso legal más CBDC en la base monetaria, y si el CBDC puede llegar a integrar los depósitos de particulares, ¿sí? A ver, son cuestiones que todavía se están viendo. Hay muy pocos países que tienen CBDC. De hecho, hay pruebas en aproximadamente 100 países, pero creo que son solamente, no llegan a 10 los que ya lo tienen implementado, ¿sí? Entonces están por verse cómo jugaría en la base monetaria. Bien. A ver, ¿cómo es la usabilidad o cómo se operan entonces estas criptomonedas, estas representaciones digitales de valor en una estructura informática? Estas criptomonedas van a transarse dentro de una blockchain que lo que nos proponen es una tecnología de registro de valores distribuidos. O sea, ustedes lo van a ver usualmente con el término DLT, que es el término en inglés, Distributed Ledger Technology. A ver, ¿por qué lo llamamos distribuido? ¿O por qué se llama distribuido? Y de hecho, no todas las blockchains funcionan en una tecnología DLT, pero sí las más usuales en criptomonedas. A ver, ustedes piensen en sistemas centralizados, y acá tengo un dibujo, sistemas centralizados, sistemas descentralizados y sistemas distribuidos. Lo que tenemos en una estructura de blockchain es un sistema distribuido de decisiones. ¿Esto qué implica? Que cada participante va a colaborar en el conjunto de participantes para llegar a una decisión determinada. Decisión determinada sobre la existencia o la validez de una transacción o de una criptomoneda. Bien, no vamos a tener ya un organismo centralizado o varios organismos descentralizados que van a resolver una cuestión. El tema de la existencia o de la validez de la transacción la resuelven todos los participantes de la blockchain en forma consensuada. ¿Qué quiere decir? Una vez logrado el consenso es lograr la mayoría, lograr al menos el 51% de los datos resueltos en un conjunto de nodos que integran esta blockchain, vamos a obtener el resultado final, la decisión final. Y esto hace a que tengamos la plena garantía de que no necesitamos una autoridad central para disponer qué es lo que existe, es válido o no es válido. Bien. Estos nodos, llámese nodos igual integrantes, estos nodos igual integrantes igual computadoras, ¿sí? Vayamos tratando de traer a nuestra realidad lo que son estos términos técnicos, son aquellos que van a participar en el complejo de decisiones sobre la existencia o validez de las transacciones en criptomonedas. Y a todo el conjunto de estos nodos se los vamos a denominar mineros, y a la actividad que realizan la vamos a denominar minería. Bueno, yo les había comentado que el tema de la seguridad la seguridad de las transacciones, de operaciones en la blockchain viene dada por la criptografía. Criptografía, vamos al latinismo, dibujo oculto. Lo que acá estamos ocultando son los caracteres legibles de un mensaje. Los hacemos ilegibles y los volvemos a hacer legibles para poder terminar de cerrar la operación. ¿Cómo opera esto? Déjenme ver. Acá está. Fíjese en este dibujo recontrapavo que logré encontrar en la web, donde nos va a explicar claramente que tenemos un emisor
que va a contar con una clave pública y una privada. Criptografía asimétrica, ¿sí? Y que necesita, para transferir un documento determinado al receptor, la clave pública de este receptor. Ahora, este emisor va a utilizar su clave privada. Asimilen clave privada, el PIN que utilizan ustedes para entrar a un home banking, ¿bien? Con esa clave privada le dan una instrucción a la blockchain para transferir documentos, mensajes, dinero, lo que fuera, al receptor, que lo va a poder abrir únicamente con su clave privada. ¿Bien? Entonces, la clave pública es lo que va a necesitar, o sea, la clave pública del receptor es lo que necesita el emisor para conocer a quién le va a mandar el dinero, a quién le va a mandar la criptomoneda. No necesita conocer la clave privada. Esta clave pública, asimílenla a una cuenta, a un usuario, a un alias CBU de una cuenta bancaria, ¿sí? Que ustedes la pueden compartir sin ningún tipo de problema. Lo que no se puede compartir nunca es la clave privada. Ahora bien, sí, acá, perdón, estoy viendo un poco los comentarios que me Sí, hacen. el último, Julio, menciona también Martín, vinculado a como, si ahora hay un exceso de oferta a nivel global en tema de la minería, que no lo tornaría tan rentable, mencionan, y después, volviendo a lo que venías comentando, señalas, la pregunta es si es como la firma digital, este mecanismo de operatoria de las claves, ¿no? Ahora vamos a empezar por lo más sencillo, que es el tema de la firma digital. Sí, efectivamente es así. Yo igual lo aclararía, no es como si fuera una firma digital, es una firma digital. De hecho, cuando veamos smart contract o contratos con criptoactivos, lo vamos a ver caracterizado como una sucesión de firmas digitales. Bien, la esencia de operar con criptomonedas y con criptoactivos y con smart contracts es la existencia de una firma digital. Bien, la firma digital, el token, no nos olvidemos que es la encriptación de nuestra firma. ¿Sí? Es el ocultamiento de los rasgos característicos de nuestra firma a través de un mecanismo informático. Esto es exactamente lo mismo. La única diferencia que en nuestro caso, o sea, en el caso de los criptos, este criptograma va a ser asimétrico, porque vamos a tener una clave privada y una pública, ¿sí? La que se genera a partir de nuestro pedido en la blockchain, en la exchange, que es la plataforma donde vamos a operar, es la clave privada y a partir de la clave privada se genera la clave pública. ¿Bien? La otra seguridad que se me estaba... perdón, les comentaba... ¿me recordás, por favor, Mariano? Había otra Sí, consulta. menciona el tema Martín y después complementa el comentario vinculado a que si por ahí hoy hay un exceso de oferta a nivel global de la minería, en este sentido, como en la terminología que utilizaste, y hoy no se tornaría tan rentable, por ejemplo, si no se volvió un poco a lo lúdico, ¿no? Que también mencionaste de la primera etapa de inicio, en el cual, por ejemplo, una persona como Elon Musk, Musk puede decir, hablar bien o mal de este tipo de formas de pago y en poco tiempo puede hacer subir y bajar la rentabilidad, ¿no? de esta actividad. Bien. A ver, ustedes tienen que pensar que el mundo, el ecosistema cripto, como un gran océano. Y en el océano tenemos peces grandes y peces chicos. Y los peces grandes, por lo general, van a marcar la conducta de lo que van a hacer los peces chicos. ¿Qué es lo que pasa con el ejemplo que nos da nuestro compañero o compañera sobre Elon Musk? Elon Musk, que es una de las ballenas en el ecosistema cripto, un comentario de él hace fluctuar el valor no de los principales criptos, sino de los criptos que él considere o se le dé la gana. Esa es la realidad. Por ejemplo, uno de los criptos que empezaron a valorizarse por comentarios de Elon Musk es un cripto que surge de un meme, bien, de un dibujo, de
de una caricatura que se llama Dogecoin. ¿Bien? Que es justamente la figura de un perrito. Elon Musk el año pasado, él dijo que estaba pensando que a través de sus empresas iba a invertir en Dogecoin. Automáticamente esa criptomoneda empezó a disparar su valor por el solo hecho que los demás peces que integran este gran océano empezaron a seguir el comentario de una de las ballenas. Y esto sucede con el comportamiento de todos los jugadores grandes del ecosistema cripto. Hay, por ejemplo, la semana pasada empezamos a ver que hay una criptomoneda derivada del Bitcoin que se llama Bitcoin Cash, que empezó a tener un marcado volumen de operaciones y un marcado incremento en su valor que no lo estábamos viendo en años anteriores. Y esto se debe a que justamente una de las exchanges más grandes del mercado armó un fondo de inversión en Bitcoin Cash, por lo cual ya se está presumiendo que este mercado que se mantenía algo marginal iba a tener una mayor cantidad de operaciones de compraventa y una mayor liquidez de mercado justamente porque uno de los grandes jugadores decidió armar un fondo de inversión en Bitcoin Cash. Bien, a ver, si es lúdico o no, que es lo que me estaba quedando, no, yo no considero que sea lúdico. La operación con criptomonedas es algo bastante serio. Lo que tenemos que tener en cuenta que, si bien es serio, es altamente riesgoso porque no podemos determinar o no es determinable sencillamente cuál va a ser su valor futuro. Bien, nosotros podemos tratar de predecir de acuerdo al comportamiento de terceros ajenos al mercado cripto, cuál va a ser el comportamiento cripto. Por ejemplo, si nosotros vemos que el presidente de la Fed tiene una tendencia a través de sus discursos a endurecer la tasa de los bonos de tesoro de Estados Unidos, van a ver que el crecimiento de las criptomonedas va a ascender. ¿Por qué? Porque al no ser tan rentable invertir en bonos del tesoro, lo que va a tender a hacer el mercado es tratar de buscar la rentabilidad en otro tipo de activos. Ahora bien, sí. Sí, Julio, bueno, ahí, comparte, te dijo, perdón el argentinismo, decía en cuanto a lo lúdico, sino por ahí en cuanto a sinónimo de timba, ¿no? Lo mencionaba más que nada, pero comparte el pensamiento en que es riesgoso. Y luego, Raúl Ricaba menciona que si tiene poder cancelatorio, ¿cómo operaría el sistema de retención y percepción de AFIP en este caso? Bueno, a ver, hay un tema. Primero, esperen que me quedaba algo de la minería, de la rentabilidad de la minería. A ver, la minería es un negocio, y es un negocio caro. ¿Por qué es un negocio caro? Primero porque necesita electricidad. Vamos a empezar por el principio. La electricidad, por lo general, tiende a ser un commodity caro. O sea, salvo en países donde está subsidiada, como el nuestro, o que la generan en grandes cantidades, la electricidad es cara en todo el mundo. Entonces, ya desde el vamos saben que para que funcione la minería, el nodo tiene lo que se llama poder de hash, que es el poder computacional. Este poder computacional viene dado por la conexión en forma permanente, 24/7, de computadoras, ¿bien? Y de sistemas que tienen que estar enfriando a la computadora para evitar el recalentamiento. Hoy por hoy hay otras formas de trabajar. Ahí justamente estaba viendo un comentario de los aspectos negativos en materia ambiental. Pero esencialmente, a ver, es caro por el consumo eléctrico. Es caro por el consumo, por el recambio de hardware. Bien. Y después, porque tenemos que ir cambiando o actualizando los racks, los que se utilizan. Los racks son los soportes donde vamos a poner las placas gráficas para armar nuestra minería de criptomonedas. Después hay algunas fotos sobre eso. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que a menor valor de la criptomoneda, es menor la recompensa que va a obtener el minero por descubrir criptomonedas o por validar una transacción en criptomonedas. Y a eso súmenle
que existen las minerías hogareñas perdón, y las granjas en criptomonedas, lo cual también tengo unas imágenes en este grupo de slides. A ver, ¿qué es una granja de criptomonedas? Son fábricas, son depósitos gigantes llenos de placas de videos conectados a distintos servidores que están trabajando 24/7 minando criptomonedas. Bien, entonces sí, es un negocio complicado para verlo como inversión individual, claramente. A ver, en materia de seguridad, la seguridad no solo está dada por la criptografía asimétrica, sino por la concepción de dónde se encuentra resguardada la información. O sea, recuerden, un compañero nuestro dijo, criptos, firma digital, exacto. Ahora, la firma digital hay que transferir, así como se utiliza la firma digital para cargar un escrito en Augusta, nosotros necesitamos una firma digital para validar la existencia de la transacción adentro de la blockchain. Y dijimos, no hay un organismo central. ¿Y dónde se encuentra contenida toda la información que se va generando en el ecosistema de cada una de las blockchains? Se encuentra contenida en el 100% de los nodos, llámese nodo igual computadora, llámese nodo igual computadora igual usuario, que integran la blockchain. Si ustedes ven en esta slide, en esta imagen, si lo pudiéramos ver, entre comillas, cada uno de estos cuadrados es un bloque que integra la cadena de bloques. Cada uno de estos bloques va a tener el 100% de la información existente en la blockchain. Por lo tanto, frente a un eventual ataque, frente a una eventual rotura en la cadena de bloques, ustedes ven los eslabones, estos eslabones se llaman hashes, perdón. La totalidad de la información va a seguir resguardada en el resto de los bloques. Eso es lo que se dice, que justamente resguarda la integridad y la inmutabilidad de los bloques que componen la blockchain. La capacidad de que en cada uno de ellos esté el 100% de la información y que para realmente romper la confianza o romper la integridad de la blockchain hay que romper la integridad de al menos el 51% de los bloques, perdón, no de los bloques, de los bloques que integran esta blockchain. Sí, hay un compañero pone que hash precisamente es la huella de información. Efectivamente, este eslabón que hay en cada bloque lo denominamos huella digital y está compuesta por el algoritmo que contiene todos los datos sistémicos necesarios para resolver el complejo problema matemático que supone la validación de la existencia de una transacción o de la existencia en sí mismo de una moneda digital. ¿Bien? ¿Van entendiendo? O sea, insisto, es muy árida toda esta parte, pero es esencialmente necesaria para después pensar el derecho en función del cripto. Gracias, Martín. Martín me pone muy claro, así es por eso. Bien, la blockchain. La blockchain la tenemos que pensar como una cadena de datos de información que puede ser abierta, puede ser privada o puede ser híbrida. ¿Qué implica que sea abierta? Abierta implica que cualquier persona va a poder analizar el 100% de las transacciones, va a poder auditar el 100% de las transacciones, va a poder revisar y ver el 100% de la traza de cada una de las transacciones que existan sobre determinada blockchain. Por ejemplo, la Bitcoin. Si ustedes quieren ver la cantidad de transacciones realizadas por una determinada clave pública dentro del ecosistema Bitcoin, o sea, el ecosistema de Bitcoin se llama igual a la moneda. Lo van a poder hacer, obviamente van a tener que tener un programa específico y público, lo pueden bajar de la web,
y van a poder trazar desde el momento de la existencia de la criptomoneda hasta el último de los pasos de su transferencia y sus distintos fraccionamientos. ¿Cuándo una blockchain va a ser cerrada? Cuando el sistema el sistema informático de la blockchain solamente está previsto para que sea visible, revisable, auditable y trazable por las personas que sean autorizadas a participar de él. Supongan a la ANMAT, la Agencia Nacional de Autorización de Medicamentos, que está realizando un programa de pruebas, un testeo sobre determinada droga medicinal con un laboratorio, y lo deciden hacer a través de una blockchain. A esa blockchain solamente van a poder acceder y participar las personas que la ANMAT y el laboratorio decidan. Bien, ahora, pensemos en ese mismo ejemplo en una estructura blockchain híbrida que va a tener componentes públicos y privados. En el mismo ejemplo, la parte privada va a ser la parte del desarrollo de este nuevo producto que se va a mantener para la ANMAT y para el laboratorio, pero que las conclusiones preliminares o definitivas puedan ser plenamente revisables y auditables por cualquier persona del público, por cualquier ciudadano. Y esa sería una parte pública dentro de un contexto privado. Perdón. Cuando hablamos de criptomonedas, vamos a hablar o vamos a escuchar hablar de tokens, ¿sí? Token, si ustedes lo ubican dentro del diccionario en inglés, quiere decir ficha. A ver, ¿y qué tiene que ver una ficha con una criptomoneda? Justamente que lo que representa la criptomoneda es una representación digital de valor útil para ser transada en un determinado ecosistema informático. Bien, esta ficha, aunque sea virtual, esta moneda, aunque sea virtual, se va a denominar token. Existe una taxonomía o listado de tokens o de criptotokens. El primero y más conocido es el token de pago, payment tokens, donde vamos a encontrar a todas las criptomonedas que esencialmente son fungibles, y tomen por favor el tema de esencialmente porque existen criptomonedas no fungibles, y su valor depende del mercado. Las utility token o token de interés, token de utilidad, son tokens criptográficos que sirven para ser intercambiados solamente por bienes y servicios y que se utilizan especialmente para financiar proyectos. Piensen ustedes en un parque de diversiones. Piensen ustedes qué pasaría si Disney invita a sus usuarios, invita a sus clientes a participar en un proyecto de inversión sobre una nueva montaña rusa y a cambio, ¿qué les ofrece? Ingresar en forma gratuita, si quieren, no, es más complicado, en forma preferencial durante los próximos 10 años a ese desarrollo. Eso sería un utility token. ¿Y cómo se vería? A través de un código QR, especialmente. Security token. ¿Cuáles son los security tokens? Son los tokens de valor. Son aquellos tokens que podemos asimilar a títulos valores. Son los que denominamos tokens asociados a la actividad bursátil o vinculados al lanzamiento de una nueva criptomoneda al mercado. La van a reconocer también por sus siglas en inglés ICO, Initial Coin Offerings. Bien. Y finalmente vamos a encontrar a los NFT, Non Fungible Tokens, que son los tokens no fungibles o tokens que no pueden ser intercambiados entre sí, especialmente porque nacen como pieza única.
Bien. Ahora, si quieren, empezamos al revés, porque les estamos diciendo, les estoy comentando, cuál es la definición de la moneda virtual. Ahora, ¿cómo es que llegamos a hablar de moneda? Primero porque tenemos que pensar que lo que vemos hoy como dinero físico es lo que en el mercado se denomina dinero fiduciario o moneda fiat. Fiat viene del latín, viene de la obligación de uso de esta moneda. Y este dinero fiduciario es aquella moneda que va a tener curso legal. ¿Qué quiere decir esto? Y ahora voy a una pregunta que me hicieron hace unos minutos atrás. Los criptoactivos, las criptomonedas, van a reunir todas las características que tiene el dinero de curso legal, justamente menos el ser de curso legal. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien no tiene un poder cancelatorio dado por el Estado, sí tiene un poder cancelatorio en la medida del acuerdo de partes. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros nos toca participar de una compraventa automotor donde la concesionaria admita entregar el vehículo recibiendo en pago criptomonedas, tiene poder cancelatorio. Ahora, la pregunta que me habían hecho, y si bien no soy especialista en tributario, me animo a responder, no es posible pagar impuestos en criptomonedas, porque justamente el Estado argentino no le da curso legal. Bien, distinto fue el caso de los bonos que aquellos que no son tan jóvenes o que tienen por ahí mi edad, tuvieron posibilidad de participar en el año 2000, 2001, cuando ante la imposibilidad o viendo que teníamos un país completamente quebrado, los estados provinciales y el nacional empezaron a emitir cuasimonedas. Y esas cuasimonedas, recuerdan los LECOP, los LECOR, los patacones en la provincia de Buenos Aires, si bien no eran de curso legal, eran aceptados a los fines de las cancelaciones de impuestos provinciales y nacionales. Lo que no sucede con las criptomonedas. Ahora, le diría, no sucede excepto en el caso de El Salvador. Volvamos otra vez al ejemplo de El Salvador. ¿Por qué en El Salvador? Porque tiene curso legal. Solamente hay 2 lugares en el mundo, el otro en una república centroafricana, pero el único lugar donde hoy tiene curso legal real es en la República de El Salvador. Ojo, esto no la convierte en una moneda extranjera, que por ahí es fácil de confundir. Moneda extranjera es la moneda emitida por la autoridad central de otro país. Esto no está la criptomoneda no está emitida por ninguna autoridad central. Bien. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la moneda fiduciaria, o sea, la moneda física, la moneda virtual y el dinero electrónico? El dinero electrónico, que es el que nosotros vamos a encontrar, y recuérdenlo para la charla 4, en las billeteras digitales, es un asiento contable de dinero real, de dinero físico. Es la forma en que vamos a asentar contablemente y electrónicamente la existencia de dinero fiat, de dinero fiduciario, pero no tiene nada que ver el dinero electrónico con una moneda virtual. ¿Bien? Tipos de criptomoneda. La moneda cripto por excelencia es la Bitcoin. ¿Por qué? No solamente porque fue la primera, sino porque el 60-70% del mercado se encuentra dominado por las transacciones en Bitcoins. Por eso, la primera moneda, criptomoneda, la vamos a denominar Bitcoin, y el resto de las criptomonedas, los miles de criptomonedas que hoy se encuentran lanzadas a República Centroafricana, gracias Nicolás, que se encuentran existiendo y con mercado
para realizar sus transacciones se denominan altcoins. Bien, entonces tenemos una principal, que es Bitcoin, el resto altcoins. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de stablecoins? Yo les había dicho, promediando esta charla, que el precio de una criptomoneda se lo daba el mercado. Pero vamos a encontrar criptomonedas que se denominan estables, stable, porque su precio se encuentra atado, o sea, el valor de su precio se encuentra atado a la existencia de una moneda fiduciaria, o bien a un commodity, o bien a un algoritmo. Cuando hablo que se encuentra atado a una moneda fiduciaria, piensen en una criptomoneda atada, por ejemplo, a dólar. Bien. Cuando hablo de una stable atada a commodities, piensen en una criptomoneda atada al valor del petróleo, una criptomoneda atada al valor del gas, una criptomoneda atada al valor del dólar, del oro. Bien. Ahora, cuando les hablo de una stable atada a un logaritmo, ¿de qué piensan que les estoy hablando? Cuando hablamos de una stable atado a un logaritmo, estamos hablando de que el valor de esa criptomoneda va a estar analizado y actualizado en forma, y determinado en forma permanente por cálculos matemáticos. ¿Bien? ¿Qué es lo que puede pasar en estos casos? Que el cálculo falle. Errores de diseño del cálculo, la moneda no valía lo que decía que tenía que valer, vale muchísimo menos, y encontramos quiebras fenomenales. Pero es lo que existe al momento. Y la última moneda de la que estábamos hablando también hace un ratito son los CBDC, monedas digitales emitidas por bancos centrales. Ahora bien, ustedes probablemente hayan también escuchado hablar de que no es posible conocer a las personas, y si bien vamos a avanzar sobre esto en la charla número 3, cuando hablemos de derecho penal, que están operando con monedas. Y yo les diría, eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque dentro de las transacciones con criptomonedas, lo que vamos a poder determinar en todo momento, y obviamente hay excepciones que después también las vamos a ver, sobre qué clave pública está moviendo determinada moneda en un determinado ecosistema. Ese rastro, esa identidad digital, es plenamente trazable y se denomina pseudoanonimato. No va a ser posible conocer a la persona titular, ni vamos a poder conocer sus datos ni su domicilio, pero sí vamos a poder conocer qué clave está haciendo las transacciones. Bien, ahora, se mantiene a resguardo la identidad, pero a través de la clave es posible reconocer, por ejemplo, patrones de conducta. Bien, es posible reconocer ecosistemas a través de los cuales se mueve. Todo ello es muy importante, por ejemplo, a los fines de una pesquisa penal. ¿Y de qué hablamos? De la trazabilidad. O sea, mucho se ha dicho de que el Bitcoin o las criptomonedas han sido o se usan y son muy cómodas para lavar dinero. Y yo le digo, sí, efectivamente, tan cómodo como hasta hace 4 o 5 años atrás se utilizaba exclusivamente la moneda fiduciaria, la moneda de curso legal para lavar dinero. O sea, antes de la existencia de la criptomoneda, el dinero se lavaba con el único billete que existía. Bien, lo que argumento, que técnicamente se cae bastante rápido, porque las transacciones con criptomonedas son plenamente trazables, salvo algunas muy pocas excepciones. ¿Qué quiere decir? Vamos a poder identificar el movimiento de la cripto en todo momento. Ahora, ¿qué es lo que sucede
con la registración de la compra-venta de criptomonedas en la República Argentina. Al momento, la registración no tiene ninguna autoridad de aplicación. No es necesario que los proveedores de servicios de activos virtuales tengan ningún registro, ninguna autorización estatal para poder operar. Bien, ¿cuáles son las recomendaciones que estamos viendo desde la CNB, desde el Banco Central? Es que operar con criptomonedas no es para cualquiera. Se necesita de un conocimiento, de una capacitación determinada, justamente porque son activos de muy alto riesgo. Bien, ahí alguien con mucho atino cargó que se logró un embargo, cripto secuestro de monedas. Bien, creo que porque lo alcanzo a ver con puntitos suspensivos. Este tema lo vamos justamente a tocar cuando veamos embargos. Sí, perdón, Mariano. Sí, justo eso de lo que estás mencionando. Lograron secuestrar criptomonedas, tiene una millonaria estafa, lo subió Martín. Sí, y la parte buena para ustedes es que se logró en la provincia de Buenos Aires. Bien, fueron la primera jurisdicción que se animó. Así que realmente los compañeros del Ministerio Público han sido muy asaltados. Lo menciona Andrea Duarete, eso que fue en la provincia también. Ok, sí, gracias. Exactamente. Fue en San Isidro y fue en la UFEIC de San Isidro. Realmente es la unidad fiscal de cibercrimen. Lo vamos a tocar ahora cuando veamos embargos cripto en la segunda charla. A ver, perdón porque me perdí un poquito. Entonces. Las recomendaciones, Julio, venías diciendo. Las recomendaciones. Gracias, Mariano. En estas recomendaciones, tanto la CNB, año 2017, Banco Central, año 2014, lo que dicen es, no los emite ninguna autoridad central, no tienen garantía los depósitos y las inversiones de dinero en proyectos de inversión para emitir criptomonedas son de muy alto riesgo. Esto es lo que nos dicen nuestras principales autoridades de aplicación en materia financiera. ¿Nos dicen que no operemos? No, no lo dicen. Pero lo que nos dicen es, cuidado. ¿Qué es lo que vemos? Que el Banco Central prohibió a las entidades financieras ofrecer a sus clientes operar con criptomonedas. Lo hicieron, si mal no recuerdo, el año pasado, dos bancos, Banco Galicia y Brubank. Y a las 24 horas el Banco Central prohibió la operación. Este año el Banco Central prohibió a las billeteras digitales registradas ante el Banco Central operar con criptomonedas, ofrecer criptomonedas a sus clientes. Ya había 2 o 3 billeteras digitales que les estaban ofreciendo. También, a las 24 horas el Banco Central se encargó de que la misma prohibición que tenían las entidades financieras la tuvieran las billeteras digitales registradas. ¿Y esto por qué? Justamente el Banco Central a supervisar toda la actividad financiera. Y esta no lo es, porque no hay un activo financiero por detrás de las criptomonedas. Al ser uno de los sujetos de las entidades, junto con la CNB, que tutela el resguardo del ahorro público, tiene la obligación de avisarle a los potenciales usuarios del real riesgo que existe operar con criptomonedas. ¿Está prohibido? No. ¿Es una actividad riesgosa? Sí. Bien. Ahora, exchange y billeteras. Las exchanges son las plataformas informáticas, son las aplicaciones a través de las cuales nosotros vamos a poder adquirir y realizar transacciones con criptomonedas. Estas exchanges pueden tener dos características principales. O son centralizadas, donde vamos a encontrar un tercero de confianza, llámese Binance. O sea, yo todas las operaciones las voy a cursar a través de Binance porque confío en el resguardo y en el mercado que arma Binance para poder operar con criptomonedas, o la voy a poder hacer de una forma descentralizada. ¿Qué quiere decir operar de una forma descentralizada? Que voy a operar, si bien dentro de una aplicación que armó un tercero, pero directamente
a través o con un par, sin la intervención de ese tercero. Les pongo un ejemplo, MetaMask, que es una de las extensiones informáticas más utilizadas, que nos permite que dentro de un contexto de mercado yo pueda unirme o encontrar un par que me permita realizar determinado tipo de transacción. Bien, sin ser el que interviene en la transacción. Ahora, dentro de esta estructura de exchanges centralizadas, lo que vamos a encontrar es que las... A ver, ahí Raúl me pone eso la llamada fintech. No, Raúl, a ver, no es que no pertenece. Las exchanges forman parte del mundo fintech. Pero el mundo fintech, lo vamos a ver más específico dentro de la charla 4, lo forman los bancos tradicionales a través de las aplicaciones móviles, lo forman las billeteras digitales, lo forman los bancos digitales y lo forman las exchanges. Bien, esas son las 4 patas de la fintech. Pero ya las vamos a ver un poco más en detalle en fines de la otra semana. Las exchanges, lo que tienen que tener en cuenta es que no son sujetos obligados ante la UIF. ¿Qué quiere decir esto? Que no están obligadas por ley ni por norma a reportar actividades de sus clientes, como si lo hacen las billeteras digitales, como si lo hacen los bancos tradicionales y los bancos digitales, como si lo hacen los escribanos, los martilleros, las concesionarias. Las exchanges al momento no son sujetos obligados ante la UIF, Unidad de Información Financiera. Ahora, ¿qué es lo que hacen las exchanges con más volumen de mercado? Las exchanges con mayor volumen de mercado lo que hacen es tratar de autorregularse para demostrarle a los reguladores y al mercado de potenciales clientes que son serios para operar. Entonces, lo que ustedes van a encontrar cuando quieran abrir una billetera dentro de un exchange es que automáticamente le van a pedir información que hace a su identificación como potencial cliente. Por ejemplo, el quit. Bien, es lo primero que le van a pedir, que denuncien su quit, para poder ellos hacer un scoring de la persona como potencial cliente. Entonces, las normas de conozca a su cliente, las normas de prevención de lavado de dinero, que tienen que cumplir obligatoriamente algunos de los componentes de del grupo FinTech, las cumplen voluntariamente algunas exchanges. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de billeteras? Ahí. Las billeteras o wallets son soportes informáticos habilitados a contener la clave privada que me va a permitir operar con criptomonedas. Es muy importante que ustedes se guarden el concepto de la pertenencia de la clave privada, porque sin clave privada no existe saldo en criptomonedas. Bien, entonces, a ver, volviendo al ejemplo que nos dio nuestro compañero o compañera momentos atrás. Esta clave privada representa nuestra firma digital, que a su vez va a ser la que nos va a permitir realizar una transferencia o transar con cripto. Sin clave privada no podemos hacer absolutamente nada. Este tipo de wallets van a tener, o son de 2 tipos. Se llaman o calientes o frías. ¿En qué se diferencian? Las wallets calientes, perdón, operan conectadas a una red informática. Operan dentro de un soporte informático determinado. Volviendo al ejemplo de Binance, podemos tener una billetera, o de MetaMask, podemos tener billeteras en Binance o en MetaMask conectadas a través de un sistema informático. ¿Cuál es el problema que tienen? Pueden ser vulneradas
más fácil, o atacadas más fácilmente que las billeteras frías. ¿Y cuáles son las billeteras frías? Aquellas que nos ofrecen un soporte papel, escuchen lo que les estoy diciendo, un soporte papel o un soporte en hardware para guardar nuestras claves privadas. ¿Bien? Fíjense, esto es, que ustedes pueden ver, esto es un pendrive, me dirá el 99.9 de ustedes, y yo digo, efectivamente, esto es una billetera fría con formato de pendrive, que contiene la clave privada que me va a permitir operar con una criptomoneda en la medida en que yo haga el plan a mi sistema, a mi CPU. ¿Cuál es la ventaja comparativa? Que este pendrive, para que me puedan robar mi clave privada, me tienen que robar el pendrive. No tienen que vulnerar ya el sistema informático. ¿Bien? Perdón, comentario marginal. Es mucho más fácil y versátil de utilizar para cualquier persona, aún sin conocimientos tecnológicos, los soportes calientes que los soportes fríos. Los soportes fríos tienen que tener conocimientos tecnológicos determinados porque no suelen ser sencillos de operar. Más allá de que el par con el que tengan que operar se lo tienen que conseguir en un marketplace determinado. ¿Bien? Nos queda nada. ¿Sí? Ya son las 4 de la tarde. Julio, justo ahí le pregunté a Sí, Camilo si les parece bien a los participantes, 5 o 10 minutos más tenemos de tiempo, si querés extenderte un poco o si querés retomar la bien. clase. Bien. A ver, les hago, a ver, mi propuesta es, todo el contenido del programa lo vamos a dar. Lo que no se alcance en una charla lo voy a intentar de dar al principio de la siguiente. Lo que sí, yo no quiero que ustedes se queden con preguntas por hacer. Si no tienen preguntas, y los espero, avanzo con un poquito de las pruebas de trabajo para lograr el consenso en materia de minería, que viene atado con la cuestión ambiental, la cuestión de el uso de la electricidad y el hardware. Sí, Ahí, Nicolás. Nicolás Negri. Sí, Julio, de pasada dijiste que el Bitcoin en San Salvador y en el país africano no son moneda extranjera. De mi humilde opinión, no comparto esa tesis, porque el artículo 765 del código no habla de que la moneda sea monopolizada o no, digamos, que esté, digamos, centralizada en un organismo. Es una interpretación esa quizás que uno tiene tradicional, pero si un Estado la reconoce como moneda, es decir, es de curso legal, satisface el requisito del artículo y por lo tanto sería moneda extranjera. Esa es mi humilde opinión y que es compartida por otros autores. Por ende, uno podría usar el Bitcoin como si fuera un dólar, un euro, y que de hecho se hace. Bien, Nicolás, te agradezco. Efectivamente existe una discusión doctrinaria basada en que si justamente hay un país que la acepta, en este caso 2 países que la aceptan como moneda de curso legal, es por qué no considerar la moneda de curso legal. Existe la discusión, a ver, yo le digo para todos nosotros, todas las discusiones son posibles en materia cripto, porque es una ciencia en evolución. O sea, en la medida, como bien está haciendo Nicolás, de fundamentar la opinión, es totalmente válida. A ver, yo, si quieren, coincido con la otra parte de la doctrina, que es la que dice que al no haber una autoridad central que emita la criptomoneda, más allá de estar reconocida como moneda de curso legal por un país, no tendría las características de moneda extranjera. Pero le doy la derecha a Nicolás de que es una cuestión doctrinaria debatida a nivel dogmático. Sí, claramente. Después, Perdón, Julio, en general, sí. insisto, y compartiendo lo que nos dice Nicolás, en todos los conceptos o en casi todos los conceptos que vamos a definir durante estas 4 reuniones hay opiniones mayoritarias y minoritarias. ¿Bien? Sí. Sí, después una última referencia al modo de pregunta, pero también a reflexión, bueno, de interesante de este tipo de charlas para fiscales, porque por ahí no hay un conocimiento de esta cuestión de la clave privada, que tan segura es,
porque mencionan un caso en Mar del Plata de estafas con bitcoins y que hubo transacciones hechas por otras personas, ¿no? Por ahí, bueno, lo importante de dar este tipo de charlas. Sí, a ver, justamente es parte de lo que vamos a hablar en la tercera charla, que va a ser derecho penal. Pero existen casos como el que nos dicen en Mar del Plata. Sé que las localidades costeras vienen complicadas. Hubieron 3 casos de robos, no de criptomonedas, sino de claves que permitieron transferir en forma delictiva saldos de criptomonedas, que sería lo técnicamente posible. Lo hubieron en Miramar, donde se hizo una estafa a través de criptopréstamos a Buenbit. Sucedió en Necochea, donde asaltaron, le hicieron una entradera a una persona que tenía a resguardo su clave en un soporte, no sé si era un teléfono o en un pendrive, y lograron llevárselo. Estaba el caso de Mar del Plata. O sea, vamos encontrando qué cosa especialmente. El robo de la cosa, entendiendo cosa en los términos del Código Civil, que resguarda la clave privada. Si no existe clave privada, no existe administración ni disposición de criptomonedas. Y el que tiene el uso de la clave privada puede administrar y disponer la criptomoneda. Son conceptos que hacen a la esencia del cripto. ¿Bien? ¿Ok? Bien. Entonces, volviendo... A ver, el tema de la bibliografía, yo le pasé a través de Mariano y de Camilo, sí, la bibliografía sugerida desde los títulos, ya sea artículos doctrinarios, ya sean libros, ya sea fallos. Está todo desactualizado porque esto se actualiza semana a semana, le diría, pero bueno, para el concepto sirve. Ya está, o entiendo que va a estar cargado en el campus. Mi compromiso con Mariano fue que aún dentro de esa bibliografía, aquellos artículos que consideren de mayor utilidad desde lo conceptual, lo voy a cargar completo. ¿Sí? Eso, Julio, ya está subido al campus. Como bien señaló Camilo, tenían que completar un formulario para ya incorporarse al campus, y en el campus ya está cargado ese documento con toda la información sobre la bibliografía. Luego sí se van a subir, como dijo Julio, algunos de esos documentos para que lo tengan más a mano, ¿no? Pero ya está subido todo el documento con todo el material que Julio consideró necesario a los fines de que ustedes tengan conocimiento acabado en las materias. Bien, a ver, una compañera recién creo que preguntaba en el chat, ¿por qué no está regulada la trazabilidad? No es que justamente evitaría una de las características, una de las herramientas que se utilizan por los delincuentes para ocultar sus operaciones. Es que no es que esté regulado o se deje de regular, es una de las características, la trazabilidad por clave pública que tiene las operaciones con criptomonedas. O sea, no vas a encontrar un país que haya regulado la trazabilidad o la identidad de la trazabilidad. Bien, punto y aparte. Yo quiero ver, tenemos un proyecto de ley al que ahora vamos a revisar particularmente el miércoles que viene, que tiene media sanción de diputados, se encuentra en senadores, donde se establece que la creación de un registro de proveedores de activos virtuales cuya autoridad de aplicación va a ser la CNB. Yo lo que quiero ver es si esta ley, que les soy honesto, para mí es una ley mal hecha, con problemas de contenido, si llega, perdón, esta ley con media sanción, si llega a ser ley del Congreso de la Nación, yo quiero ver el reglamento que vaya a disponer la CNB para ver si trata o no trata el tema de la trazabilidad. Bien, pero insisto, no conozco país que legisle sobre la trazabilidad porque hace a las formas de operar dentro del ecosistema cripto, que se haga por claves, no por identidades. Bien. No sé, Mariano, si quedó en el chat alguna otra pregunta. No, después preguntas vinculadas bueno, ya ahí les volví a cargar el formulario para que puedan incorporarse al campus. En el campus
después van a aparecer habilitados una vez que lo completen, y desde el punto de vista de material, ahí va a estar subido por clase, primero, tanto el PowerPoint de cada clase, también la idea es, como dijo Julio, que incorporen ese PowerPoint previo al dictado de la clase, va a estar cargado el de la clase siguiente, y a su vez va a estar cargada esta clase en cada va a estar el video de cada clase cargado en el módulo respectivo. Como dijo Camilo, puede demorar algunos días desde el dictado de la clase, tengan paciencia, pero va a estar dividido por las 4 clases que dijo Julio, y ya están cargados el material, los 2 PowerPoint de la primera y la segunda clase, y luego se van a ir subiendo los videos grabados de estas clases para que ustedes también los tengan, además de todo el material que ya está incorporado, el detalle de toda la bibliografía que ustedes pueden tener de consulta en la temática. Bien, ahí la última que me quedaba, la había visto con medio ojo, aproveché el comentario de Mariano para leerla bien. Una de nuestros compañeros o compañeras nos estaba hablando del caso de Hope Funds, ¿sí? Sí. Esta estafa piramidal a través de la cual un personaje, Blacksley, mega famoso, mega redes sociales, mega millonario, mega lindo, mega conocido, terminó preso. A ver, lo vamos a ver en la charla de Derecho Penal, más completamente. Ahí no se utilizaron criptos. Fue una estafa piramidal donde se invitaba a personas a realizar un tipo de inversión determinada en un negocio inexistente. ¿Sí? Asimilable, bien lo decía, a lo que hacía Madoff en Wall Street, al amparo de la legalidad de un negocio. Madoff tenía un negocio legal. Blacksley no tenía ningún negocio legal. Era todo etéreo. Bien, pero sí, vale el comentario. Pero ahí no utilizaban criptos. Y vamos a ver en la charla 3, al amparo de eventuales negocios cripto se cometen innumerables delitos, pero es solamente al amparo, no es delitos cometidos con criptos, que es distinto, ¿ok? Bueno, ya casi 4:15. Yo te diría, Mariano, cortemos acá y seguimos con lo que nos quedaba de minería la charla que viene, y ahí ya vemos aplicaciones del derecho en materia de criptoactivos. Perfecto, quedamos para la clase que viene. Si alguno no pudo completar el formulario, le solicitamos que consulten al Instituto de Estudios Judiciales a los fines de, digamos, de poder completarlo. Ahí ya lo volvió a cargar Camilo, lo tienen ahí vigente ahí en el chat por las dudas. Y bueno, los esperamos en el próximo encuentro, ¿sí? El miércoles. Bien, gracias grupo por participar y nos estamos viendo el miércoles. Gracias Camilo y gracias Por Mariano. favor, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao. Nos vemos Buenas el miércoles. tardes. Gracias a todos.